Hola, soy Martín de En Lima y estamos en Pollos Pierre con la gente de G3, Gonzalo, Guillermo, Pipe. Gracias por estar acá para hablar un poco de lo que se viene. Y lo que se viene es el concierto por los 25 años de En Casa. Así que voy a empezar con una pregunta típica y aburrida. Eh, ¿Qué se siente tocar ese disco que fue el disco de despedida, digamos, cuando la banda se despide un poco y ahora que vuelven a tocar pareciera más bien como si fuera el concierto a decir de una vez, digamos, lo que ya varias gente ha sospechado, que ya han vuelto, casi, ¿no? Bueno, es en los 17 años que llevamos haciendo reuniones, porque ya parece mentira, pero son 17 años desde el 2008 que empezamos a volver a hacer conciertos esporádicamente. Nunca hemos hecho un concierto dedicado a este disco con este concepto, ¿no? Sí hicimos uno cuando lo relanzamos antes del 2021, que fue el 2019 antes de pandemia, pero este como que estamos justo con ese mood, ¿no? De ese doble sentido o doble mensaje del álbum, ¿no? Que fue el cierre de una etapa y también como que la celebración de haber abierto de nuevo esta nueva etapa de conciertos en vivo hace tantos años ya, ¿no? No sabemos lo que venga, siempre nosotros somos así, ¿no? Hacemos las cosas porque como banda, como amigos, nos provoca tocar, subirnos al escenario nuevo. Nunca hay un plan a mediano o largo plazo. El plan es de corto plazo siempre. Y así vamos avanzando, ¿no? Pero bueno, el sentimiento es emoción, como siempre, ¿no? Prepararnos para el concierto y que sea un conciertazo, ¿no? Nada, contento, ¿no? De tocar después de bastante tiempo para mí uno de los mejores discos de G3, ¿no? Porque el Pasan los días es para mí el mejor, aunque son temas antiguos, pero en este disco lo que me gusta es la evolución musical que tuvo, ¿no? Los arreglos, el trabajo de las dos guitarras, los arreglos de Pipe, y nada, mucho gusto de tocarlo de nuevo, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Y siempre con muchas ganas y recordar temas que nos hicieron sentirnos bien en escenario, va a ser muy bueno volver a hacerlo y que la gente también nos corresponda porque le vamos a dar lo mejor de siempre. No tengo mucho más que agregar, básicamente, que lo que han dicho ellos. Y que es bacán, canciones que son bien bacanes y que no tocábamos hace años y es paja tocarlas nuevamente, ¿no? Y creo que el público lo va a disfrutar bastante. Bien, quería ir un poco atrás porque G3, creo que la mayoría lo sabe, pero quizás algunos no, nace de Autopsia, ¿no? Quería preguntarles también un poquito cómo fueron esos inicios en una década jodida para el país, que parece reciclarse, ¿no? Parece volver nuevamente. ¿Pueden contar un poquito cómo fueron esos inicios? Ustedes se conocen desde el colegio, me parece, ¿no? De Maristas, Guillermo, creo que tú venías en el Champañat, ¿no? Claro, antes de su unión. Si pueden contarnos un poquito de esos inicios. Claro, de alguna forma se parece un poco a los ochentas ahora, pero por cosas diferentes, ¿no? Nosotros veníamos, Gabriel, Guillermo y yo veníamos del Maristas, Gabriel y yo del Maristas San Isidro, Guillermo del Maristas Champañá, y nada, nos gustaba la música, a Guillermo le gustaba más el heavy metal, AC/DC, Iron Maiden, a mí me gustaba el rock clásico, el progresivo, empezaba a escuchar punk con Gabriel también, y nada, como una cosa sin pensarla mucho, un día nos juntamos con otros amigos que tocaban en vivo en el colegio y nos nació meternos en una sala de ensayo y así nació Autopsia, ¿no? La Autopsia para nosotros fue nuestro como que experimento, laboratorio para aprender a tocar básicamente. A los 3 meses ya estábamos tocando en esa primera formación de trío, que después sería G3 justamente. Y después Autopsia tiene una segunda etapa donde entra Silvio y Cachorro y la banda como que despega, tiene ya un discurso diferente con la entrada de los nuevos integrantes y todo, pero Autopsia tuvo una vida muy fugaz, ¿no? Un añito nada más y ahí inmediatamente reformó G3 como trío, ¿no? Pipe lo conocemos en los 90, principios de los 90, y era el perfecto acople para lo que le tocaba a G3 en ese momento, ¿no? Que ya había pasado de tocar hardcore melódico y súper crudo, digamos, como un power trio,
a buscar hacer una banda de 4 con 2 guitarras, con más arreglos, con más experimentación, ¿no? Y eso fue los 90s para G3, ¿no? Mucha experimentación, ¿no? A la parte de Perú, creo que hay similitudes y diferencias totales pues, después de 4 décadas, ¿no? Pero para nosotros era vivir la adolescencia de ese momento con una crisis económica terrible que ahora no la tenemos, pero las cuestiones políticas son parecidas, ¿no? Ya, nada, para mí Autopsia, claro, fue el inicio de la música, ¿no? Como dice Gonzalo, nos pusimos cada uno donde quisimos. Yo agarro la guitarra, tú la batería y tú el bajo, ¿no? Porque, bueno, Gabriel no agarró el bajo porque no sabía tocar y pasó a la voz, pero en la voz tampoco la hizo. Entonces tuvimos que pasarlo al bajo. Ahí hubo una transición ahí, ¿no? ¿Qué opina, Gabriel? Gabriel, habla carajo. Bueno, la cosa es que sí, fue como dice aquí Gonzalo, ¿no? Fue un grupo fugaz, ¿no? Fue un año, pero fue intenso, ¿no? Y claro, yo creo que Autopsia fue el producto de la situación que había en esa época, ¿no? Era bien jodida la situación. Toque de quedas, represión, terrorismo, jodido, ¿no? Entonces, también eh, éramos jóvenes y no estábamos esperando a que alguien nos dé la guitarra, la batería y dónde tocar. Nosotros mismos nos autogestionamos en medio de toda esa situación, esa crisis política, económica y social, y salimos adelante, ¿no? Y fuimos el reflejo de todo eso, ¿no? Claro que siempre a la vez también nos distanciamos un poco porque ya la cosa se empezó a malear y empezaron a poner reglas donde no deberían haber reglas, ¿no? De hecho, justo me daba duda de, mientras eso estaba sucediendo, digamos, con Autopsia, ¿tú estabas todavía en el colegio, Pipe? ¿O qué referencia tenía Rock Subterráneo? ¿O lo tuyo era más por el metal y por otro circuito? Por esas épocas, estamos hablando, 84, 85, yo Yes. ya tocaba guitarra, tenía mi banda en el colegio y tocaba en mi casa, en la casa del baterista, pues, ¿no? Éramos 4 amigos y tocábamos, pero no teníamos nada que ver con el rock subterráneo. Nuestra onda era más heavy metal, tocábamos, nos gustaba Metallica, nos gustaba Iron Maiden, Motorhead, ese tipo de bandas como que metal, y hacíamos heavy metal increíblemente pretenciosos para lo que tocábamos, pero yo estaba todavía en el colegio. ¿Y cómo llega esa invitación a G3? Si no me equivoco, cierra Autopsia y además es como la escena se diversifica tanto, digamos, en estilos, en posturas y en espacios, ¿no? O sea, hay un circuito que se mueve más como de Javier para adelante, con sitios como El Hueco, eh, y en Barranco hay otra movida que empieza a circular, la Jato Hardcore es lugar emblemático en Barranco. ¿En qué momento llegas, Pipe, cómo llega la invitación a G3? Más o menos en el año 94, yo recibo, ¿93? En el banco, pues. No, bueno, claro, yo conozco a Gonzalo en el banco, dice que trabajábamos juntos, eso en el 93 es eso, pero ahí todavía no hubo ninguna propuesta ni nada. Yo sabía que él tocaba en G3, yo conocía a G3 de nombre, obviamente conocía a Leucemia, conocía a Bruto Maldonado, conocía a Narcosis, pero todo de nombre, no me gustaba a mí esa música. Sigue sin gustarme. Ya, pero yo estaba en Lima y recibí una llamada en el 94, fue, de Piti Cayirgos, que era manager de G3 en esa época y era amigo mío del colegio, y me propuso básicamente si me interesaba tocar guitarra en G3. Yo dije que sí, me interesaba escuchar, Gonzalo ahí me dejó un cassette con 2 canciones, y de ahí ya nos juntamos y funcionó bien y comenzamos a tocar al toque. Inmediatamente después ya comenzamos a tocar, ¿no? A ensayar, a tocar, ya a trabajar. Te agrego ahí claro, con Pipe nos conocimos en el trabajo en el centro de Lima en 1993 y siempre decíamos por los corredores, esa vaina que estás ahí y se cruzan 2 pelucones por ahí. Eh. Y siempre decíamos, oye, hay que llamear, ¿no? Un día hay que llamear. Y pocos meses después, que nunca habíamos acordado llamear finalmente, Piti, que ya trabajaba con nosotros en la producción desde mucho antes, oye, tengo un amigo de mi colegio que vivía Pipe por la misma zona que Gabriel, por donde nos movíamos. Y de hecho le pasamos los demos de Indecisión y Viviré.
que eran ya más corte, más post-hardcore, ¿no? En la era grunge, justamente, y estaba buscando una guitarra que justamente le dé más dimensión a las canciones, ¿no? Y llegó Pipe con su guitarra ahí un día y empalmó perfecto y ahí no paramos, ¿no? Voy a, voy a retroceder un poquito, creo. O sea, Pipe llega cuando la Jato Hardcore ya no existe, ¿no? Como estoy desordenado, voy a retroceder un poquito. ¿Cómo eran esos años de la Jato Hardcore? Era parte pues de la autogestión, ¿no? La Jato creo que funcionó, si no me equivoco, el 88 y 89. Nosotros empezamos G3 en el verano del 86. El 87 salió la maqueta. En esos 2 años tocamos en todo lo que se podía y el 88 se dio la oportunidad de el tío de uno de los un integrante de una banda tenía esta casa ahí desocupada, ¿no? Y propusieron, oye, podemos ensayar ahí. Y ahí nació la idea, ¿y por qué no hacemos conciertos aquí? Y así muy autogestionada la cosa empezó a funcionar y duró esos 2 años, ¿no? De- eh, Había un grupo de bandas que éramos como 5 o 6 bandas que manejábamos la jato, organizábamos los conciertos y un montón de gente alrededor también, la gente de Manga, de Magdalena. eh, y era como un colectivo, ¿no? Buenas épocas. Nace también a consecuencia de que nace la movida hardcore en Lima, ¿no? Y no teníamos dónde tocar. Teníamos el problema que en los Reyes Rojos iba gente que no estaba de acuerdo con nosotros a joder los conciertos y a joder a los que iban a los conciertos. Entonces nosotros decidimos independizarnos de alguna manera y seguíamos con la misma idea de la autogestión, ¿no? Si no podemos tocar acá, busquemos otro lugar, ¿no? Y da la casualidad que uno de los, digamos, tíos de uno de los de la movida nos dijo, tenemos esta casa, ¿no? Entonces íbamos ahí, tocábamos, pero no íbamos pues, como alguna vez leí por ahí que alguien escribió en un libro y se creyó historiador, de que íbamos con chicas y rucas y que metíamos ahí a mujeres y hacíamos lo que queríamos. Una distorsión total, ¿no? Era puro calzoncillo, porque íbamos a tocar nada más, esa era la consigna. ¿Dónde podemos tocar? En esa esquina, punto, toquemos. Después aparece una de estas pensadoras y por ahí otro pensador diciendo, esa casa los blanquitos la usaban para meter a las rucas. ¡Wow! Que me diga en qué momento porque me la perdí, ¿no? Así fue la cosa, pero bueno. Entonces, nada, la casa para mí sirvió para poder seguir nosotros haciendo música y que la movida hardcore siga para adelante. Eso fue. Para agregar una cosita, el inicio de la Jato en el 88 fue justamente producto de esta escisión que decías de la escena. Después del 85, que todos íbamos al mismo sitio a tratar de tocar al mismo concierto, ¿no? Y salieron muchísimas bandas entre el 85 y el 87. Ahí también, yo lo veo siempre del lado positivo, ¿no? La escena como que se abrió en varios nodos, pues, ¿no? Salió el Hueco de Santa Beatriz, primero que nada. De ahí salió la Jato Hardcore, como que la escena se abrió un poco por barrios, ¿no? Por zonas. Entonces, también es imposible tocar todos en el mismo sitio, ¿no? Entonces, fue positivo que se abrieran como estos nodos diferentes por diferentes sitios de la ciudad. Más allá de las diferencias ideológicas o de pensamiento o de manchas, ¿no? Yo creo que eran diferencias de adolescentes, ¿no? O de jóvenes. Y a veces se radicalizan las cosas y nosotros estábamos muy claros que el punk no era eso, ¿no? Era libertad de pensamiento y ya está. Ahí fue donde nosotros empezamos a usar la palabra hardcore, distanciándonos del término subterráneo y a partir de ahí es como que nace la movida hardcore de acá, ¿no? Ahora, en los 90, cuando ya entra, en 93 creo que entra Pipe, ¿no? 94, el año que fallece Ribeiro. Digamos, la movida de una u otra manera también, como empezó en los 80, la movida subte también ha cambiado bastante y Lima también ha cambiado bastante, ¿no? Y empieza también el grunge a entrar con fuerza, ¿no? ¿Cómo era la movida? ¿Cómo era la escena? ¿Había una escena en ese momento de la autogestión? ¿Había nuevos locales? ¿Cómo era buscar nuevos espacios para poder tocar en ese momento? Yo me acuerdo que cuando yo entré en el 94 con G3,
y un año antes inclusive, el 93, que fue el año que yo regresé al Perú, y ya había locales para tocar. Estaba Bizarro, que era una novedad, está aquí en el Parque Kennedy, que era bien bacán. Todo lo que no había en los 80, que era una ciudad apagada y muerta por la violencia, como que en los 90 hay un renacimiento, hay un florecimiento, hay como comienza a crear una primavera, si quieres, en todo sentido de la palabra. Hay nuevas bandas, nuevos locales. Y cuando yo llegué a G3 ya había locales para tocar. No muchos, pero había locales. Estaba el Sargento, estaba el Medi Rock, estaba Bizarro, estaba Psicosis, estaba, qué sé yo. Sí, y todavía no había festivales, pero había mucho optimismo, había mucha, como que mucha polinización, si quieres llamarlo de una manera, de bandas, salían bandas nuevas todo el rato, ¿no? Mar de Copas, La Liga del Sueño, Sándalo, que eran chicas, un montón de bandas. Ácidos Acme, que está el Chino Burga ahí. Chino Burga, ¿no? Claro. Entonces había como una creatividad influida muy fuertemente por el grunge, como tú dices, ¿no? Para mí fue importante. No, en verdad fue importante porque, como dice Pipe, ¿no? Después de haber sido una ciudad violenta y apagada, de repente nació esto y pareciese que la gente salió con más ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces salieron más bandas de diferentes también tendencias, no solo hardcore, ni punk, ni grunge, ¿no? Ni subterráneo, empezaron a salir mucho más bandas y eso fue bueno, ¿no? Y yo creo que, como tú dices una pregunta, ¿no? La movida, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Había escena? Yo creo que siempre ha habido escena, ¿no? Lo que pasa es que nuestra idiosincrasia siempre nos hace pelearnos entre todos, ¿no? Pero eso no quita de que la escena se haya mantenido, ¿no? Como es lo que vemos ahora, y ahora hay más profesionalismo, ¿no? Yo en mi vida a veces subía pues, a un escenario y que me armen la batería. Yo tenía que cargar mi batería, a veces no habían platillos. Ahora voy a un concierto y la cosa está monitoreada, ya está hecha. Es mucho mejor, ¿no? Y eso pienso que es gracias a la vehemencia de muchos músicos que siguieron, ¿no? Y siguieron empujando el carro a pesar de que no tenía llantas, pero lo hicieron, ¿no? Músicos, técnicos, ¿no? Sonidistas. Esa es la época, los 90 es cuando comienzan a aparecer los sonidistas, comienzan a aparecer institutos como el Orson Welles, ingenieros de sonido como Tato del Campo, que ahora ha ganado un Grammy, comienzan en esa época de la nada, ¿no? Poniendo amplificadores o de caja de cerveza y con 3 micros. Es como si los 80 hubieran sido en blanco y negro y en los 90 pasamos a color. Claro, igual los 80 la escena, ¿no? El boom del rock subterráneo se apoyó mucho en locales universitarios, de colegios, instituciones, municipios, ¿no? O hasta casas particulares, ¿no? En los 90 viene toda esta cuestión de técnica que no existía, ¿no? Hay otros roles que no existían en los 80 que son tomados por gente dentro de la escena que no son músicos, y también se abre un poco el tema comercial, ¿no? Los locales ya no eran todos los que he mencionado, sino ya son locales comerciales tipo bares, sitios de conciertos, ¿no? Entonces, sí hubo un crecimiento bastante importante. Para nosotros, a finales de principios de los 90, G3 había parado de tocar en el 91 y el 92. En el 92, 93 habíamos tocado muy poco, ya entrando a este nuevo circuito de los 90, en el que G3 se juntó más que nada con bandas de otro estilo, ¿no? Mar de Copa, La Liga del Sueño, no sé, por ahí Huelga de Hambre, ¿no? Estábamos tocando con otro tipo de bandas, de rock en general, y la movida de hardcore nueva, como Decisión Final, Futuro Incierto, bandas que nos continuaron a nosotros, ellos empezaron a armar una nueva movida de hardcore, ¿no? Y por el otro lado, las bandas subtes siguieron con otra movida. Entonces se abrió, creció la escena o el movimiento de rock con varias escenas diferentes que para mí, como siempre digo, está bien, ¿no? Mira, eso me hace recordar que, claro, se amplían los locales, hay como una primavera, como una especie de tregua con la guerra que había antes, y al mismo tiempo eso creo también que facilita que sea más fácil el acceso a música, que antes era mucho más complicado acceder a partir de muy determinadas personas, y esa amplitud
que también tiene un resultado en las letras de las canciones, ¿no? Ya no están tampoco tan politizadas, hay como una amplitud para hablar de todo, ¿no? Y eso, ¿a ustedes como lo decidieron? ¿Ya querían escribir más cosas o simplemente brotó? O sea, G3 como tal, cuando nace, rompe un poco con ese discurso más típico del 85, ¿no? Empezamos G3, la línea, digamos, lírica, ¿no? Las letras o los temas que tratábamos eran cuestiones más introspectivas, ¿no? Nunca hablamos de cuestiones de país, sociedad, ¿no? Hablábamos de nosotros o de personas, era más humanista la cosa. Y continuó así en los 90s, pero también influidos por nuevas cosas musicales. También yo creo que agarró otros vuelos, las letras un poco más también con mayor apertura, ¿no? No cosas tan directas. Siempre experimentamos, ¿no? Siempre experimentamos. Eso fue lo bueno. Cada disco fue diferente al otro, ¿no? Nos dimos siempre esas licencias de experimentar con la música y con los temas y con la forma de escribir las letras, ¿no? Claro, para mí Autopsia fue completamente político, ¿no? Era el momento, la efervescencia de hacer música y gritar lo que queríamos, como sea, ¿no? Pero también nos dimos cuenta de que meternos en ese rollo estaba generando, como lo dije anteriormente, meterte a reglas. O sea, no podías cantar de otra cosa si no era sobre el sistema o contra el sistema. Lo cual nosotros dijimos, nos parece absurdo. Uno puede cantar lo que uno quiere. Y al final, G3 tiene dos canciones que más o menos son sociedad política, que es Los niños de la guerra y Principio del fin. Pero el resto de canciones son cosas personales y aparte como ser humano, los errores del humano, la traición, la amistad, el amor, y lo cantábamos a nuestra manera, ¿no? Para muchos no fue comprendido, más bien dijeron traidores, ¿no? Van a la playa, se enamoran, ¿no? Cojudeces así. Entonces, nosotros siempre fuimos firmes con nuestras creencias y con nuestra música. Y eso le jodió a mucha gente también, ¿no? Pero era lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? No por qué no tenían que poner reglas o decirnos, si no haces esto, no eres esto, ¿no? O sea, fuera, mierda, así de sencillo nomás, ¿no? Hoy, un poquito más adelante, para no ir con los 80s, que cada cierto tiempo vuelve, políticamente hablando. Eh, Esa apuesta hace que G3 siga creciendo, digamos, la gente que en algún momento lo recibe con cierto rechazo, poco a poco va entendiendo la propuesta y de pronto le llega a ustedes una invitación a Argentina. ¿Cómo llega esa propuesta que es un salto a la banda? Creo que previamente incluso ya habían tocado antes en otro país, me parece que en Chile. La primera incursión exterior de G3 fue en el 88, en Santiago de Chile. Hicimos 2 fechas. Nos fuimos 10 días, creo. Hicimos 2 shows allá. Fue una gira de G3 con Curriculum Mortis. Ahí todavía estábamos como digo, en la etapa bien hardcore, ¿no? De autogestión. Nos invitó una banda de heavy metal de allá, que se llama Masacre. Y nada, fuimos así entre aviones y buses y súper autogestionado todo. Es una experiencia increíble, ¿no? Sí, Lo que viene después en los 90 ya es 10 años después. exacto. Eso viajamos, digamos, con la primera maqueta, ¿no? Recién hechecita, ¿no? Fresquita y por eso nos contactaron y nos fuimos a tocar allá a Chile. Esa fue nuestra primera experiencia. Y la segunda, como respondiendo a tu pregunta, cómo llegamos hasta Argentina y todo, bueno, eso fue porque trabajábamos con Pancho Cámara, que viene a ser nuestro manager en algún momento, y él nos contactó con los de Ataque vinieron acá, vieron cómo tocamos, le gustó y me dijeron, compadre, nos gustaría invitarlos a Argentina, ¿no? Entonces, para el aniversario de ellos, dijeron, G3 viene con nosotros. Perfecto, nos presentamos ahí y dimos la talla, ¿no? Era como salir a jugar un partido de fútbol en cancha extranjera, sobre todo argentinos, pero como siempre nos paramos bien, tocamos bien y les gustó. Eso fue lo más importante. No, pero sí, para nosotros era como empezar a mirar hacia la región más que solo Lima, ¿no? Más que solo Perú o inclusive solo Lima, ¿no? Acuérdate que también era la época de los 90, era la época de MTV totalmente, ¿no? Entonces, eso abrió un poco la visión de las bandas de rock. Ya no pensaban acá, sino era como que quiero salir en MTV, significaba no llegar a Estados Unidos, sino MTV latino, ¿no? Quiero llegar a Latinoamérica. Y Argentina era una escena súper fuerte, pues que nos llevaba un montón de tiempo de desarrollo
Y bueno, como dice Guillermo, hicimos ese contacto y lo aprovechamos ese año y al año siguiente volvimos con otros amigos que conocimos allá, una banda súper influyente también que se llama Fan People. Entonces, esos fueron los dos tours que hicimos, ¿no? El 97 y el 98. Previamente, Ataque 77 vino acá el 96. Y ahí empezamos un ida y vuelta con ellos. Ellos vinieron más veces acá que nosotros. Pero sí, al final hemos tocado un montón de veces con Ataque. Grandes amigos, hermanos. La otra vez estaba viendo un pequeño reel en Instagram de que decía, Argentina, el único público que celebra unos acordes como si fuera un gol, ¿no? Y era Spinetta tocando una canción. Y el público argentino sí, pues tiene mucha pasión. ¿Vieron eso o está sobremencionado? ¿Qué tal la experiencia de esa furia del público argentino? Ahora que quiere hablar, Pipe. Este, otra cosa, en ese momento, estamos hablando de los 90, era mucho más desarrollado en todo sentido, musicalmente, en producción y en público, ¿no? La banda más chica metía 1000 personas, o sea, o 500, ¿no? Algo impensable acá. Y cuando llegamos a la fecha con Ataque en Cemento, sí nos impresionó, me acuerdo, nos impresionó el hecho de ver 2500 personas, pero en una actitud mucho más intensa que lo que se ve acá, ¿no? Acá ya, ok, pogo, chévere, pero ahí es otra cosa, era como más como una barra brava. Y sí, ¿no? Eso como que también nos llevaba a la delantera en eso. Eso como que ahora ha mejorado un poco la cosa acá, ¿no? Pero el público acá sigue siendo bien tímido, ¿no? Acá viene una banda, pues, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, y ¡ah! Todo el mundo está ahí, ¡oh! Se sabe todas las canciones, pero con las bandas peruanas aquí el público es un poco más, huevón. Es tímido, tiene como que miedo a demostrar que me estoy vacilando mucho, ¿no? A veces se mantiene esa actitud antigua y un poco posera de que, no, a mí no me vacila tanto, no, eso es súper cool, ¿no? Puta, que no va a estar aplaudiendo, no sé, los argentinos como que si les gusta, y de hecho les gustamos, y nos aplaudieron, desde la primera que comenzamos, ¡guau! Y eso es lo paja, ¿no? Que el público sea honesto. Acá también hay eso, ahora hemos aprendido un poco a eso, pero en los 90 era más tímida la cosa. ¿Ah? Eso es lo que yo creo. ¿Cuántas tocadas tuvieron ahí? ¿Y con qué anécdotas se quedan de ese viaje? De las que se pueden contar. Igual se cuenta todo, creo. En cuanto a tocadas, en la gira del 97 con Ataque fueron 2 tocadas. Era un sábado y un domingo, pero era un festival especial porque eran los 10 años de Ataque 77. No, Cemento era como que la capital del rock argentino, ¿no? Era un lugar mítico. Literalmente era como un búnker de cemento con 2 áreas donde todas las bandas de top pasaron por ahí, ¿no? Hay un documental de Cemento, específicamente de Cemento, que está desde Spinetta hasta Charlie, Ataque, todos, la Versuit, todo, cualquier banda un poco como el Sargento acá, si quieres, o qué sé yo, La Noche, o no sé, o el Averno, qué sé yo. Si eras alguien, tienes que tocar en Cemento. Era el templo del rock argentino, así le decían ellos. Y nosotros pudimos entrar ahí, ¿no? Es como ir a tocar o ir a jugar al estadio del Boca, por decirlo así. Llegamos a tocar 3 veces en Cemento. Esa primera gira con Ataque fue 2 días seguidos, sábado y domingo, por los 10 años de Ataque 77, en el momento cúspide de Ataque. Y ahí conocimos a los Fan People y nos invitaron al año siguiente a una segunda gira, que ya era una gira en realidad, porque esta con Ataque era un show de 2 días, ¿no? De 2 fechas. Pero la siguiente sí, el año siguiente nos fuimos 16 días a Argentina a turear por como 8 ciudades dentro del Gran Buenos Aires, ¿no? Con Fan People y siempre con bandas locales. Y cerramos la gira, si no me equivoco, ahí en el Cemento de nuevo por tercera vez. Entonces, fueron 2 años que sí, fueron emocionantes para nosotros porque, como decía Pipe, llegamos a abrir los ojos y a aprender un montón de cosas más allá de la música, ¿no? Sino cómo se organizaban los conciertos, la gente que trabajaba alrededor. Hicimos un montón de prensa, viajamos a otros pueblos más chiquitos a ver bandas, o sea, por todos lados había rock, ¿no? Era como que se respiraba así, ¿no?
llegamos como que en buen momento para regresar, digamos, a justamente hacer este disco en casa, ¿no? Justo voy a preguntar eso. Eh, Vuelven y viene el momento de sacar un nuevo disco, ¿no? Que es En Casa, justo que cumple 25 años. ¿Cómo fue este proceso de creación? Porque además, estaba revisando entrevistas anteriores, por ahí alguien menciona, no recuerdo quién, que, digamos, ese puede haber sido el camino, el derrotero que iba a seguir este disco. ¿Cómo fue ese proceso de grabación después de toda la vorágine de la explosión de Argentina? Mira, el contexto era que a partir de que entra Pipe, 94, nosotros como que dijimos, hay que profesionalizar a la banda y nos alquilamos un espacio, armamos nuestro estudio propio de ensayo, de grabación de maquetas y de trabajo, ¿no? También teníamos un área de diseño con unas amigas que trabajaban ahí la parte visual. Y ahí nos encerramos, pues, todos los días, claro, interdiario, literalmente nos juntábamos varias veces a la semana a ensayar para los conciertos, pero más que nada a componer, ¿no? Entonces fue un proceso de composición súper largo desde el Psicotropía, ¿no? Eh, pero con todos estos viajes, idas y vueltas, el En Casa se empezó a gestar desde antes, ¿no? Del 97, por ahí. Como intermedio, grabamos rápidamente el Pasan los Días, pero ya estábamos haciendo canciones para lo que sería el En Casa. Fue un proceso largo que inclusive le dimos vueltas a las posibles canciones varias veces, ¿no? Eh, Ese es el contexto en el que empezamos a componer, a afiatarnos como banda y a viajar, ¿no? Y al regreso, ya. Sí. Pienso que la banda había logrado un punto alto, ¿no? Ahí ya habíamos tureado internacionalmente, nos habían conocido, teníamos manager, teníamos un productor, la banda estaba componiendo. El disco En Casa era un aviso de lo que se venía y para más. Y yo creo que se logró eso, ¿no? Era ya una banda de exportación hace rato, ¿no? Porque se paraba bien en otros escenarios y sobre todo internacionales. Mira, el disco En Casa, yo creo que nos demoramos mucho en hacerlo. Debimos hacerlo en 2 años y lo hicimos en 4. Y en ese interín, después de como que lo que debió ser, a mi modo de ver, es que después, al momento de la gira de Cemento con Ataque, cuando realmente estábamos arriba, ahí debimos haber sacado un disco. Y se demoró 2 años más, porque el disco sale en el 2000. Este, y en ese interín que nos demoramos, quizá por exceso de perfeccionismo o otras cosas, Pancho Cámara, nuestro manager, se va. Y ahí como que yo siento que la banda como que pierde un poco la brújula, pierde un poco, se desinfla un poco, perdemos un poco el optimismo y se vuelve todo como que más lento y el disco se demora mucho en salir. Eh, y cuando sale, a pesar de que son temazos, ¿no? Es un gran disco, yo sí siento, y esto lo he dicho públicamente, que no me gusta cómo se mezcló, me parece que no refleja lo que era la banda y su sonido, ¿no? Pero ese es un tema personal mío. Musicalmente, sí, es un poco la dirección que hubiera seguido G3, yo creo que sí, ¿no? Que era una especie de negociación entre el hardcore y otro tipo de música, ¿no? Y quizás también por eso la banda se separa también, porque habían 2 direcciones dentro de la banda, que era el hardcore, que ahí se materializa un poco con Inyectores, y el lado un poco más pastrulo, que era el grunge y el rock clásico, ¿no? Y las cosas un poco más raras como Mi Otro Yo, o quizás 8 cilindros, o Piloto 43, ¿no? Entonces, mi conclusión es que nos demoramos mucho en sacar el En Casa. El En Casa debió salir el 98, y ahí la hacíamos linda, ¿no? Y hablando de demorarse a sacar un nuevo disco, de hecho se lo han preguntado varias veces. ¿Se viene la posibilidad de un nuevo disco? O sea, no está en los planes, ¿no? Desde hace un año, más o menos, en las últimas reuniones, hemos llameado, hemos compuesto unas cosas por ahí, pero todavía no se materializan, ¿no? Eh, pero no hay un plan de un disco nuevo, ¿no? No queremos prometer algo que no está en camino, ¿no? De pasar, ya casi cerrando, la última que los vi fue en Vivo por el Rock. Tocaron ahí en Lurín, escenario grande, culo de gente.
¿Cómo es pasar de estos conciertos pequeños a estos conciertos, digamos, más multitudinarios? ¿Dónde se sienten más cómodos? Y sin este concierto de ahora, que es un teatro, me imagino que mucha gente se lo ha preguntado, ¿se puede apoyar? Esa es una buena pregunta. Bueno, a mí me gusta siempre responder eso porque ¿qué es lo que sucede? Que el baterista siempre está solo en escenario grande y bien lejos, ¿no? Y tocar en escenario chico me parece que es más potente personalmente, ¿no? No sé cómo lo verán ellos, pero siento que estamos el grupo más unido y estamos más cerca también al público, ¿no? Escenario grande veo como todo muy lejos, ¿no? Y claro, igual tengo el sonido, todo está bien, ¿no? Pero siento que es muy abierto. Prefiero tocar más al ras del público y más cerca y más juntos como banda. Yo también, yo prefiero los escenarios como el Cántaro, este, teatros, digamos, a festivales enormes. En cuanto a sonido, suena mucho mejor los lugares más pequeños, ¿no? Este, sí, particularmente yo no soy muy fan de los festivales. Nunca suena bien. O sea, para adentro, para el monitoreo, siempre lo que tú pruebas cuando vas a tocar suena distinto y nunca me siento cómodo realmente. Entonces yo prefiero romperla en un sitio un poco más chico y que suene realmente bien, ¿no? Así un chico así como el Pollos Piedra, sí. Sí, no, definitivamente todos coincidimos ahí, ¿no? El lugar ideal para G3 es el teatro mediano, ¿no? De 1000 puntas para abajo, digamos. Es mucho más cálido, más directo con la gente, más horizontal, ¿no? Además, este tipo de conciertos que son propios, dedicados a la banda, donde la producción está pensando todo en que el show de la banda salga perfecto, ¿no? Tenemos tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Probar bien, todo está enfocado en el grupo. En un festival siempre es correr, correr, con horarios, correr, hay mucha gente involucrada. Lo del Vivo por el Rock fue increíble, nos trataron súper bien, nos pusieron a G3 y a Masacre en los escenarios internacionales, fue como un homenaje al punk y al metal peruano, y una experiencia increíble llegar también a público nuevo y público extranjero. Pero, como dice Pipe, esos son extras, digamos, a lo que preferimos, ¿no? Siempre preferimos los lugares medianos e inclusive los chicos, ¿no? Bueno, antes de que venga la gente a chupar al pollos, eh, con qué canciones se quedan del disco? Así como gustos personales, a mí me gusta mucho Piloto 43, creo que es una canción que abre los conciertos con harta energía, que es la canción que representa a la banda en general, ¿no? Ese tipo de canciones, como decía Pipe, que toma un poco del hardcore, del punk, de los 90, ¿no? Y en casa, pues que ya se convirtió como en un himno para la gente, ¿no? Bueno, ahí consigo el En Casa, claro, me encanta tocarlo. Es un tema con bastante sentimiento, con buenos arreglos, buenos punteos, ¿no? Y el otro es Vuelves a aparecer, ¿no? Es un tema que tiene una letra bien especial, sobre todo porque es la calle, ¿no? Y cuenta historia de la calle, ¿no? Y es algo que siempre vemos, ¿no? Sí, acá cerquita o cada persona que vemos así por la calle, ¿no? Entonces es una historia, ¿no? Entonces me gusta bastante esa canción, ¿no? Yo en casa también creo que es la mejor canción del disco. Y me gusta mucho Mi Otro Yo. Que son bien melódicas. Me gusta ese tipo de rock, me gusta mucho. Bien, bueno, quiero agradecerles a Gonzalo, a Guillermo, a Pipe. La primera vez que yo me fui a un concierto a escuchar alguna banda que no sonaba en la radio, estaba tocando Leucemia y La Faca en Sombreros en San Miguel. Estoy hablando del año 2000, creo que sí, 2004, 2003. Creo que era la primera tocada incluso. Saliste a anunciar, ¿qué tal? ¿Le gusta La Faca en Sombreros? Sí, sí, sí. Entonces, y al poco tiempo con los inyectores y al poco tiempo descubrí que había algo mucho atrás. Y de ese momento siempre me pareció de puta madre todo lo que estaba sucediendo. Así que para mí, digamos, bacán poder conversar con ustedes en ese lugar donde de repente me voy a quedar más tarde. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a también la oportunidad de Lima. Y si tienen algunas últimas palabras para este concierto que se viene. Sí, no, queremos invitar a toda la gente, de verdad va a ser
como decíamos, nos reunimos cada cierto tiempo, muy esporádicamente. Cada vez que sucede, nunca sabemos cuándo va a ser la siguiente, si va a haber una siguiente o cuándo va a ser. Esta es una oportunidad súper especial, como que le tenemos un montón de esperanza y cariño a lo que va a pasar, tal vez mucho más a las anteriores que hemos tenido por el hecho de este disco que es tan importante para nosotros. Y nada, el teatro está increíble, es un teatro mediano, con buen sonido, súper céntrico. Las bandas que van a tocar se van a anunciar ya pronto, las que nos van a acompañar, y no, va a ser una fecha increíble, los esperamos a todos, traten de estar por ahí. Bueno, solo me queda invitarlos, va a ser un muy buen concierto. Tengan por seguro que vamos a entregarnos, como siempre, energía, fuerza y música. Así que es el lugar apropiado, el que nos gusta tocar, así que aprovechenlo para apoyar bien, para corear bien y dar lo mejor de nosotros para que ustedes nos devuelvan esa energía que siempre nos llena. Gracias. Gracias, muchachos. Nos vemos en el Cántaro. El- es el sábado 6, 4 de octubre. sábado 4 de octubre en el Teatro Cántaro. Nos vemos G3 repasándolo en casa.